3. Lo voy anotando. Bueno, entonces va a generar la clase seguramente a la tarde o 3:30, 14:30. Bueno, entonces decía que la tubería en serie lo que involucra es un arreglo de cañería donde el fluido atraviesa tramos rectos de sección variable. En los sistemas con los cuales ustedes venían trabajando, básicamente consistían de dos depósitos conectados, vinculados físicamente a través de un tramo recto de cañería de sección constante. Sección o el diámetro a partir del cual se podía obtener esa sección constante. En tubería en serie no va a suceder eso. Va a suceder que va a haber dos tramos de cañerías donde cada tramo va a mantener una sección constante a lo largo de toda su longitud. Desde luego que en esos tramos puede haber bombas, puede haber turbinas, puede haber accesorios o singularidades que generen la variación de la velocidad y de la dirección del fluido al circular por el interior de la tubería. Un ejemplo concreto y simple de entender lo que es tubería en serie es, por ejemplo, el que está esquematizado en la pantalla en este momento. Tengo un fluido que circula de derecha a izquierda desde un depósito inicial A hacia un depósito inicial B. Y al comienzo el fluido cuando sale, estoy siguiendo lo que digo verbalmente, lo acompaño con el puntero del mouse. Cuando sale el fluido desde el depósito A, atraviesa un tramo de cañería que mantiene una sección constante de 8 pulgadas. En un cierto instante ese fluido encuentra una contracción de la vena fluida o de la tubería y prosigue su recorrido a través de un tramo, de un segundo tramo de tubería, que mantiene un diámetro menor, en este caso, al diámetro del tramo inicial. Es decir, que en este caso concreto voy a tener un sistema constituido por dos tramos de cañería de sección diferente entre ellos. Para cada tramo de sección diferente, o para cada tramo donde la sección permanezca constante, va a haber pérdidas de energía por fricción o rozamiento diferentes entre ellas. Es decir, que el tramo 1, entiéndase por el tramo 1 y lo voy a destacar acá con color azul, el tramo 1, el que está constituido por la tubería de diámetro de 8 pulgadas, va a tener su propia pérdida de energía o de carga por fricción o rozamiento. Sin duda que esa pérdida de energía o de carga será energía o pérdida de energía primaria y pérdida de energía secundaria, siendo la pérdida de energía primaria aquella que va a ocurrir cuando el fluido circula por los tramos rectos de cañería, sean estos horizontales o verticales. Y las pérdidas secundarias se van a dar cuando el fluido circule a través de los accesorios o las singularidades del arreglo de la cañería, entendiéndose como esos accesorios o singularidades a los elementos que se ocupan de modificar o de alterar la velocidad y la dirección. En este caso tenemos la salida del depósito, siendo esta una singularidad del sistema cuando el fluido circula desde el depósito A y comienza a ingresar por el interior de la cañería. Tenemos un codo, en realidad son dos codos estándares a 90 grados que se encargan de modificar no solamente la velocidad, sino también la dirección de circulación del fluido. Eso correspondiente a las pérdidas secundarias del tramo 1. Después el tramo 2 será el propio análisis, pero para el arreglo de la cañería que está destacado en color rojo, donde también vamos a tener pérdidas primarias provocadas por la circulación del fluido a lo largo de los tramos rectos de la cañería, sean estos horizontales o verticales, y pérdidas secundarias provocadas por el fluido cuando circule a través de accesorios o singularidades que formen parte del arreglo de este tramo concreto de cañería. La contracción, en este caso se va a dar contracción porque el fluido pasa de un diámetro determinado, que sería de 8 pulgadas, a un diámetro menor. Sin dudas que el fluido, al circular a través de esa contracción, está provocando el achicamiento de la vena fluida. Por eso vamos a hablar de contracción.
Supongamos que el fluido, en lugar de circular de derecha a izquierda, como es este el caso, circula de izquierda a derecha, no vamos a hablar de una contracción, sino vamos a hablar de un ensanchamiento. Ensanchamiento provocado porque el fluido está circulando por el tramo o por un tramo de cañería de un diámetro determinado y a través de ese ensanchamiento va a pasar a circular a través de otro tramo de cañería cuyo diámetro va a ser mayor que el diámetro inicial. Bueno, sin dudas por ahí es una cuestión de sentido común hablar de contracción y de ensanchamiento de esa vena fluida. Desde luego que la contracción va a generar una pérdida secundaria de energía o de carga por la fricción o el rozamiento provocado entre el fluido y las paredes interiores justamente de esa contracción. Ahora bien, la pérdida secundaria de esa contracción va a estar dada por el producto del coeficiente K, del coeficiente de pérdidas secundarias para esa contracción, que en este caso es dato del ejercicio y es 0,3, multiplicada por la energía cinética del fluido, es decir, el cuadrado de la velocidad sobre 2 veces la gravedad. Ahora bien, la contracción va a involucrar dos velocidades diferentes. Recordemos que la velocidad, al ser constante el caudal volumétrico a lo largo de todo el sistema, sin duda es que si la velocidad, la sección es menor, para que el caudal volumétrico se mantenga constante, la velocidad debería ser mayor. Entonces, esa contracción, ya lo vamos a ver en el desarrollo del ejercicio, me voy anticipando, esa contracción va a estar afectada por una energía cinética determinada por la velocidad de circulación. Pero bueno, voy a tener una velocidad de salida y una velocidad de entrada. Entonces, ¿cuál debo imputar a esa pérdida secundaria? En el caso de una contracción o de un ensanchamiento, la velocidad que le debo imputar es la velocidad más crítica. Entiéndase como la velocidad más crítica, aquella correspondiente a la velocidad mayor, es decir, a la velocidad asociada a la sección o al diámetro menor. En el caso concreto de este ejercicio, la pérdida secundaria de la contracción va a estar imputada a la velocidad más grande, es decir, a la correspondiente al tramo de diámetro de 4 pulgadas por ser la sección menor. Insisto con esto de que ya lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando el ejercicio. Bueno, el enunciado dice lo siguiente. Desde un depósito A fluye continuamente agua hacia otro depósito B. Los recipientes están comunicados por un primer tramo de tubería de 8 pulgadas de diámetro y 32,4 metros de largo. Para este tramo particular, da como dato el coeficiente de pérdidas primarias, F sub 1 igual a 0,025, seguido por un segundo tramo de 4 pulgadas de diámetro y 27,8 metros de largo, que es el que estoy repasando con el cursor del mouse. Y también da como dato el coeficiente F de pérdidas primarias de 0,015. Fíjense cómo cada tramo va a tener sus características particulares. Va a tener sus propias pérdidas de energía, sean estas primarias y secundarias, a diferencia del otro tramo. Es decir, que no va a haber cantidades que coincidan entre un tramo y el otro. Da como dato el peso específico del fluido que circula a lo largo del sistema y los coeficientes de pérdidas secundarias de los accesorios y de las singularidades que forman parte, que constituyen este sistema. Algunos accesorios, el dato técnico es el coeficiente de pérdida secundaria puro, el coeficiente K. Para otros accesorios, como es el caso del codo a 90 grados y de la contracción, perdón, solamente del codo a 90 grados, el dato técnico viene dado por la relación entre la longitud equivalente y el diámetro. Entiéndase la longitud equivalente como si yo saco ese accesorio, si saco ese codo y lo reemplazo por un tramo recto de cañería, bueno, ese tramo recto va a tener una longitud tal que me provoque una pérdida de carga igual a la que me genera el codo o ese accesorio que yo he extraído del sistema. Básicamente ese es el concepto de la longitud equivalente y la relación entre esa longitud equivalente y el diámetro propiamente dicho va a dar lugar al dato técnico que debe proveer el enunciado del ejercicio, el catálogo del fabricante o el detalle técnico del proveedor de ese accesorio o de ese insumo.
A este dato técnico, cuando el dato técnico viene dado por la diferencia entre la longitud equivalente y el diámetro, previamente va a haber que afectarlo por el coeficiente F. Cuando el dato técnico viene dado por la constante pura, el coeficiente de pérdidas secundarias K, no hay que afectarlo por el coeficiente F. Bueno, acá tengo una pregunta. Este tema sería unidad 9. No. No sería unidad 9. No tengo el programa. Por favor, mencióneme cuál es la unidad 9, pero creería que no. Me parece que unidad 9 es pérdida primaria en cañería de sección constante. Y la unidad 10 es sistemas combinados. Es decir, tramos rectos de cañería de sección constante con pérdidas de energías primarias y secundarias. Unidad 9 también creo que habla del número de Reynolds, del régimen de flujo de un fluido. Me parece que este sería la unidad 11 ya. Y es el número de unidad que yo tengo en la mente referido a todo lo que es tubería en serie. Pero creería que no es unidad 9. Bueno, ¿qué pide determinar el ejercicio? Pide determinar la velocidad para cada tramo de cañería. Básicamente, otra acepción de este ejercicio puede ser que pregunte calcular el caudal volumétrico. Bueno, el caso sería lo mismo, sería determinar la velocidad para alguno de los dos tramos que forman parte del sistema. Conociendo la velocidad y conociendo el diámetro o la sección de esa tubería, poder determinar el caudal volumétrico. En este caso me pide determinar la velocidad para cada tramo de cañería. Bien, acá lo que hago es expresar en unidades del sistema internacional cada uno de los valores correspondientes a los tramos involucrados. Al tramo 1 el diámetro va a ser de 8 pulgadas. Bueno, sé que una pulgada es 0,0254 metros. Entonces me va a quedar 0,2032. El coeficiente de pérdidas primarias para el tramo 1. La longitud del tramo recto de cañería, tanto horizontal como vertical, y es lo que estoy destacando con el cursor del mouse, es de 32,4. Hago lo propio para el tramo 2. Expreso el diámetro o la pulgada en unidades del Sistema Internacional del Metro. Y acá una aclaración que lo mencioné recién. Va a haber tantas pérdidas de carga o de energía diferentes como tramos de cañería de sección constante posea el sistema. En este caso particular van a ser dos, justamente porque el sistema involucra dos tramos de cañería de sección constante a lo largo de cada uno de esos tramos, y diferentes entre ellos, lógicamente. Desde luego que esos tramos van a estar comunicados por una contracción, como es el caso de este ejercicio, o también puede ser una bomba instalada en este punto donde el diámetro de entrada de esa bomba respete un diámetro determinado y la salida de esa bomba respete o salga con otro diámetro diferente al que entró. Básicamente siempre va a haber o un accesorio compatible con una contracción o un ensanchamiento que vincule diámetros diferentes, o bien un equipo asimilable con una turbina o con una bomba. Básicamente esa es la idea de lo que es tubería en serie. Por favor, cualquier duda, insisto con eso, cualquier duda que haya hasta acá, me interrumpen, lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Lo que mencioné recién entonces, H sub RT, las pérdidas de energías totales, va a ser igual a las pérdidas de energía del tramo 1 más las pérdidas de energía del tramo 2. Si tengo un tercer tramo de diámetro diferente a 4 pulgadas y a 8 pulgadas, se lo debo añadir también de forma tal que la sumatoria de las pérdidas de energía de cada tramo me den como resultado las pérdidas de carga o de energía totales por fricción o rozamiento que va a sufrir ese sistema o la tubería de ese sistema. Vale decir que las pérdidas puntuales de cada tramo se suman para determinar las pérdidas de energías totales de la cañería de este sistema o del sistema con el cual me estoy enfrentando. Bien, lo primero que hay que hacer es plantear Bernoulli entre el punto A y B. En realidad hay que plantear Bernoulli entre dos puntos extremos que determinen mi volumen de control, puntos de los cuales yo conozca o pueda conocer la mayor cantidad de sus propiedades. Los depósitos A y B son depósitos que están abiertos a la atmósfera y en consecuencia, cualquier punto ubicado en la superficie libre de esos depósitos
va a tener una presión manométrica igual a 0 por entender que ese plano, que el plano de referencia manométrica, coincide con la superficie libre y también la velocidad en cualquier punto coincidente con la superficie libre de esos sistemas o de esos depósitos va a ser lo suficientemente pequeña como para que yo lo pueda despreciar. En resumidas cuentas, en la superficie libre de los dos depósitos involucrados, la presión manométrica va a ser igual a 0 y la velocidad de circulación también va a ser igual a 0, justamente porque los depósitos están abiertos a la atmósfera. Si el depósito estuviese presurizado, la presión manométrica no va a ser igual a 0. La velocidad va a seguir siendo 0, porque se supone que en el depósito hay un reservorio de fluido en estado o en equilibrio estacionario, está quieto. Desde luego se entiende que la velocidad que asume una partícula que ocupa una posición de esa superficie libre es lo suficientemente pequeño como para que yo lo pueda despreciar. Bueno, por ahí son consideraciones que se tenían en cuenta en ejercicios anteriores. Entonces, planteo Bernoulli entre A y B, que son dos puntos conocidos. Es dato del ejercicio la altura. Es dato del ejercicio la altura geodésica, justamente del punto A y del punto B, con respecto a un plano de referencia geodésico ubicado en una posición inferior a esas superficies libres. Planteamos Bernoulli entre A y B, hacemos el balance energético, altura de presión o energía potencial de presión por unidad de peso del fluido involucrado, altura geodésica o energía potencial gravitatoria por unidad de peso del fluido involucrado, alturas dinámica o energía cinética por unidad de peso del fluido involucrado, menos las pérdidas de energía totales que va a haber entre el punto A y el punto B. Como no hay una bomba, no le sumo las pérdidas, en realidad no son pérdidas, la bomba lo que hace es inyectar, aportar energía al sistema. Como no hay una bomba, no le sumo la energía que la bomba aportaría al sistema. Y como no hay una turbina, tampoco le saco la energía que la turbina remueve del sistema. Entonces, el único término involucrado en la ecuación de Bernoulli es el que hace referencia a la pérdida de energía o de carga por fricción o rozamiento entre el instante A y el instante B. Entonces, el balance energético de A, le saco las pérdidas de energía que hay entre A y B y me da como resultado el balance energético de B. Altura de presión, altura geodésica y altura dinámica, justamente para el fluido en el instante de la partícula o en el instante B, en el instante final. Acá me olvidé de simplificar las presiones, pero se simplifican. Las presiones habíamos dicho que son iguales a 0 por estar la superficie libre de los depósitos expuestas a la atmósfera. Y me va a quedar, las velocidades también son 0, que la pérdida de energía total es igual a la diferencia entre las alturas geodésicas del punto A y del punto B, siendo esta igual a 7,8 metros columna de agua o del fluido con el cual estén trabajando. Entonces, ¿acá qué obtuve? Obtuve la pérdida de energía por fricción o rozamiento total. Pero yo lo que necesito determinar es la velocidad que asume el fluido en cualquiera de esos dos tramos. Y lo que hago entonces es desarrollar las pérdidas de energías totales para el tramo 1 y para el tramo 2, siendo la pérdida de energía del tramo 1 igual a la suma de la pérdida de energía primaria para el tramo 1. Recuerden que al ser de secciones diferentes, cada tramo va a tener su propia pérdida de energía. Pérdida de energía por fricción o rozamiento para el tramo 1 igual a la suma de la pérdida de energía primaria para el tramo 1 más la sumatoria de las pérdidas de energía secundarias para el tramo 1. Misma deducción para el tramo 2. Pérdida de energía por fricción o rozamiento para el tramo 2 igual a la suma de las pérdidas de energía primarias para el tramo 2 más la sumatoria de las pérdidas de energía secundarias para el tramo 2, siendo las pérdidas secundarias los accesorios o los provocados o los generados por los accesorios o las singularidades que posea el sistema para cada uno de esos tramos implicados. Por favor, confírmenme a través del chat si se está entendiendo. Así no generamos...
Bueno, seguimos entonces. Comenzamos acá con la segunda hoja. Yo después le voy a compartir, bueno, después le voy a compartir estos PDF ahí en el chat de la sala virtual para que los puedan tener. Comenzamos con la segunda hoja. Entonces, la pérdida de energía primaria, perdón, la pérdida de energía para el tramo 1. Bueno, sí, acá me dicen algunos estamos estudiando de sus videos. Sí, sí, para eso están colgados ahí en la universidad virtual. Me parece perfecto que los utilicen y enhorabuena que les sean provechosos. Bueno, las pérdidas de energía del tramo 1, entiéndase el tramo 1 o el primer tramo, es el primer tramo que encuentra el fluido al circular desde el depósito A hasta el depósito B. Si el fluido circulara desde izquierda a derecha, el tramo 1 sería el de 4 pulgadas. Bueno, eso es algo de sentido común. El primer tramo es el que encuentra el fluido cuando está circulando desde el depósito A hacia el depósito B. Y el segundo tramo, lógicamente, es el posterior a ese tramo 1. Pérdidas por fricción o rozamiento en el tramo 1, entonces, habíamos dicho que era la suma de las pérdidas primarias. Las pérdidas primarias van a estar dadas por la expresión que estoy destacando con el cursor del mouse y que ahora voy a resaltar en color azul. Producto del coeficiente de pérdidas primarias para el tramo 1 por la longitud de tramos rectos del tramo 1, por la longitud de la cañería recta del tramo 1 sobre el diámetro del tramo 1 por la energía cinética del fluido en el tramo 1. Velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más la sumatoria de los accesorios o de las singularidades que forman parte del tramo 1 de ese sistema. Tengo una salida del depósito. Una salida del depósito y tengo dos codos estándares a 90 grados en el tramo 1. Recuerden que la contracción suave se imputa a la velocidad mayor, es decir, al tramo de sección menor, en este caso sería el tramo 2. Contracción suave no entraría en el análisis del tramo 1. Entonces tengo salida del depósito, cuyo coeficiente de pérdida secundaria es dato del ejercicio, más dos codos estándar a 90 grados, cuyo dato técnico también forma parte del enunciado del ejercicio. Volvemos entonces al desarrollo de esas pérdidas de energía. Entonces tengo salida del depósito, coeficiente de pérdida secundaria de la salida del depósito por la energía cinética del fluido en el instante 1 o en el tramo 1, más la pérdida de energía secundaria producto de la circulación del fluido a través de los codos estándares. Como son dos codos estándares, los afecto por el factor 2. Son 2 por el coeficiente de pérdida primaria del tramo 1 multiplicado por ese dato técnico. Recuerden que cuando el dato técnico viene dado por la expresión longitud equivalente sobre el diámetro, debo afectarlo del coeficiente de pérdida primaria F. Esto es importante que se tenga en cuenta. Cuando el coeficiente de pérdidas secundarias viene dado solamente por el factor K, no hay que afectarlo de ningún coeficiente de pérdida primaria. Bueno, acá tengo una pregunta. ¿Esos coeficientes siempre serán dato? Sí, desde luego que deben ser datos del enunciado del ejercicio, o bien utilizar unas tablas con los datos técnicos a partir de lo cual puedan deducir esos coeficientes. Los últimos años con García veníamos manteniendo el criterio de que el enunciado del ejercicio les iba a proveer el dato técnico de los accesorios, ya sea de la forma K o del coeficiente entre la longitud equivalente entre la relación entre la longitud equivalente y el diámetro. Básicamente del mismo modo que está expresado en el enunciado de este ejercicio. Algunas pérdidas secundarias partiendo del coeficiente K y otras pérdidas secundarias partiendo del cociente de la relación entre la longitud equivalente y el diámetro. Seguimos. Entonces, bueno, habíamos dicho que el codo estándar lo multiplico por 2, justamente porque son 2 la cantidad de codos estándares. Lo que hago acá es emprolijar un poco la expresión, saco factor común del coeficiente F para el tramo 1, que me afecta el argumento, lo que está entre paréntesis, la longitud del tramo recto sobre el diámetro 1, más
2 veces la longitud equivalente sobre el diámetro, que sería la pérdida o correspondiente a la pérdida secundaria por los codos estándares, más el coeficiente K de la salida del depósito, que no me afecta el coeficiente F, y todo el argumento entre corchetes que me afecta a la energía cinética del fluido en el tramo 1. Lo que hago acá es reemplazar y me va a quedar una expresión en función de la velocidad de circulación que asume el fluido en el tramo 1 y que es incógnita y que me pide el enunciado del ejercicio calcular. Para el tramo 2 hago exactamente el mismo análisis, obviamente involucrando los coeficientes y los valores correspondientes a ese tramo 2. Tramo recto o pérdida primaria correspondiente a los tramos rectos de cañería, coeficiente de pérdida primaria F2, por la relación entre la longitud de los tramos rectos y el diámetro correspondiente al tramo 2, por la energía cinética del tramo 2, va a estar dado por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la contracción suave. Recuerden que cuando el accesorio involucraba a diámetros diferentes y en consecuencia a velocidades de circulación diferentes, ese accesorio va a estar imputado, va a estar asociado a la energía cinética más crítica. Energía cinética provocada por la velocidad mayor, asociada o vinculada con el diámetro o con la sección menor. Es lo que figura acá. Este accesorio se imputa al tramo con la velocidad crítica, es la velocidad mayor, la que corresponderá a la sección de diámetro menor. Los codos estándares, misma deducción que el tramo 1, son 2 los codos estándares que tiene el tramo 2, el coeficiente F lógicamente es el 2, la longitud equivalente sobre el diámetro es un dato técnico que comparten ambos tramos, porque es propio inherente del accesorio, la energía cinética del tramo 2, bueno, y la entrada al depósito, que también el coeficiente K es dato del ejercicio. Saco factor común, agrupo convenientemente, reemplazo y resuelvo, me va a quedar una segunda expresión, o la expresión para las pérdidas de energía del tramo 2, en función de esa velocidad que me pide el enunciado calcular. ¿Qué hago acá? Vuelvo a la idea de la cual había partido al comienzo del desarrollo del ejercicio, donde decía que las pérdidas de energía por fricción o rozamiento de todo el sistema iba a ser igual a la sumatoria de las pérdidas de energía o de rozamiento generadas en cada uno de los tramos involucrados en este sistema de tubería en serie. Cada una de estas pérdidas las tengo expresadas o he llegado a una expresión en función de las velocidades de circulación del fluido a lo largo de esos tramos. Lo que hago ahora es reemplazar esas expresiones que le llamé 2 y 3 romanos, reemplazarlas en esta expresión, en esta ecuación de la cual partía, que le llamé 1 romano. Entonces, reemplazo 2 y 3 romano en 1 romano, me va a quedar que HRT, las pérdidas de energía de todo el sistema, van a ser igual a las expresiones que estuve deduciendo o que obtuve anteriormente. Bien, me va a quedar una ecuación con 2 incógnitas, que van a ser las 2 incógnitas que necesito calcular, las velocidades de circulación del fluido a lo largo de esos tramos de sección diferente. ¿Qué hago acá? Planteo la ecuación de continuidad. El caudal volumétrico va a ser igual tanto para la sección 1 como para la sección 2, como también para cualquier otra sección de diámetro diferente que ese sistema involucre. Esta era una de las premisas, o es una de las leyes fundamentales de la dinámica de los fluidos, de la cual partíamos en esta segunda parte del año, justamente para poder estudiar esos fluidos en movimiento. El caudal volumétrico va a estar dado para un fluido incompresible, como es el caso de este fluido líquido, va a estar dado por el producto de la velocidad por la sección. Como es un diámetro de una circunferencia pura, la sección va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4. Simplifico el pi, simplifico los 4 y me va a quedar que la velocidad 2 va a ser igual al producto de la velocidad 1 por el cuadrado de la diferencia de los diámetros involucrados. ¿Qué hago acá? Reemplazo la velocidad 2 por su expresión equivalente en función de la velocidad 1. Y me va a quedar algo similar a lo que estoy destacando ahí en color rojo. Me va a quedar ahora una expresión o la misma expresión anterior, pero ahora en función solamente de una incógnita de una velocidad, en este caso de la velocidad 1. Tengan en cuenta que cuando la relación
el cociente entre los diámetros elevado al cuadrado, lo vuelvo a elevar al cuadrado porque así lo pide la energía cinética, me va a quedar elevado a la cuarta potencia. Esa energía o esa pérdida de energía de todo el sistema es igual a 7,8 que lo deduje de la ecuación de Bernoulli, o de aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B, siendo el punto A y B la superficie libre de los sistemas. Entonces, la expresión que obtuve recién la igualo a 7,8 y me va a quedar solamente despejar y resolver convenientemente para poder deducir esa velocidad de circulación del fluido en el instante 1 o en el tramo a lo largo del tramo 1. Hago lo propio para el tramo 2, o en realidad reemplazo la velocidad 1 en su expresión equivalente del tramo, de la velocidad 2 que habíamos deducido de la ecuación de continuidad, y obtengo que la velocidad 1 es de 1,194 metros por segundo y la velocidad 2 es de 4,776 metros por segundo. Una forma de verificar de que estos valores están bien es calcular el caudal. Y lógicamente el caudal volumétrico debería ser el mismo valor tanto para el tramo 1 como para el tramo 2. Tengan en cuenta esto, que la velocidad en el tramo 2, por ser de menor sección, va a ser mayor que la velocidad en el tramo 1. De hecho, el resultado así lo confirma. La velocidad en 2 es numéricamente mayor que la velocidad de circulación del tramo 1. ¿Se entendió la resolución de este ejercicio? Antes de pasar al siguiente. Bueno, acá tengo, no se podía calcular con la ecuación primera, ya no sé a cuál hace referencia la ecuación primera. ¿Cuál sería la ecuación primera? ¿A 1 romano? Si hace referencia a esta ecuación, es imposible calcularlo. Porque acá voy a tener, desde luego, dos incógnitas, las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Yo desarrollo esas pérdidas. Bueno, ahí no, creo que se entendió. Bueno, si es esta la primera expresión, no se podría resolver a partir de esta expresión sin antes haber deducido las pérdidas en cada uno de los tramos en función de esas velocidades, que era justamente lo que yo necesitaba. Bueno, ¿alguna duda concreta respecto a este ejercicio? Bueno, perfecto. Vamos a pasar entonces al segundo tipo de ejercicios con el cual ustedes se pueden enfrentar en sistemas de tubería en serie o en problemas que involucran sistemas de tubería en serie. En este sistema se van a encontrar en algún momento en una instancia de la resolución, con una incongruencia matemática, es decir, con una expresión que involucra a dos incógnitas, incógnita A e incógnita B, donde para calcular la incógnita A van a necesitar saber la incógnita B. Bueno, eso es una incongruencia matemática. Para calcular una incógnita o un valor que desconocen, necesitan justamente conocer o saber el otro valor que también es desconocido, que también forma parte de la incógnita. Bueno, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicio? A través de las iteraciones. El enunciado está al último porque no lo pude colocar ahí adelante. Dice lo siguiente. A través del sistema mostrado fluye agua a 40 grados centígrados. Las tuberías son nuevas, de fundición asfaltada, y sus longitudes y diámetros son, para el tramo 1, de 50 metros, y el diámetro es de 7,5 centímetros.
Para el tramo 2, la longitud del tramo recto es de 30 metros y el diámetro es de 15 centímetros. El fluido circula de A hacia B. El diámetro 1 es de 7,5 y el diámetro 2 es de 15 centímetros. Es mayor el diámetro 2 que el diámetro 1. A diferencia de recién que el diámetro del tramo 2 era menor que el diámetro del tramo 1. Los codos son estándares. La válvula mariposa está totalmente abierta. En la salida del depósito, con tubería que ingresa al depósito y en el ensanchamiento entre tuberías, tomar los valores más desfavorables. Determinar el caudal en litros por segundo que circula. Bien, a ver, hay un material anexo que lo voy a compartir. Fíjense, hay un material anexo que complementa el desarrollo o la resolución de esos problemas. No solamente de lo de tubería en serie, sino de la unidad 10, que son sistemas que combinan lo que son pérdidas de energía o conservación de la energía mecánica en el sistema, más el cálculo de las pérdidas de energía primarias y secundarias. Bueno, este material anexo, que también se lo voy a dejar ahora colgado del chat del Zoom, hace referencia, en primer caso, a la rugosidad absoluta del material a partir del cual está fabricada la tubería con la cual ustedes se van a enfrentar. En este caso creo que hablaba de, me parece que era acero, fundición asfaltada, no, era fundición asfaltada, es hierro fundido revestido de asfalto, entonces la rugosidad absoluta va a ser de 0,12 por 10 a la menos 3 metros. Hablaba también de coeficientes críticos o coeficientes en su estado más desfavorable, como la salida brusca de un depósito, donde el coeficiente K puede deducirse a partir de la longitud de la cañería que penetra en el interior del depósito, puede deducirse a partir de el espesor de la pared de la tubería que forma parte de ese sistema. Bueno, yo supongo que el ingeniero García ya le enseñó a utilizar estas tablas o les comentó algo al respecto en cuanto a estos valores que forman parte de el enunciado de una singularidad o del dato técnico, el detalle técnico de una singularidad, a partir de los cuales pueden deducir el coeficiente K. De todas maneras, hay que prestar atención a lo que dice la nota. Si no tiene todos los datos suficientes, adopte el coeficiente más desfavorable. Tubería que ingresa al depósito, K igual a 1, y tubería que no ingresa al depósito, K igual a 0,5. Bueno, se utiliza el K igual a 1 porque es la condición más desfavorable para la tubería que sale del depósito. Después, bueno, salida suave de un depósito cuando hay un radio de empalme entre la tubería y el depósito. En función de la relación que hay entre el radio de curvatura y el diámetro de la tubería, va a corresponder el coeficiente K. Cuando es entrada de un depósito, es decir, cuando viene el fluido circulando por la tubería y descarga en un depósito, el coeficiente K es igual a 1, independientemente de si la tubería ingrese al depósito o bien haya un radio de curvatura entre la tubería y el depósito, independientemente de si esa entrada es brusca o suave. Contracción brusca o suave, bueno, se puede deducir el coeficiente K a partir del ángulo alfa de apertura de la conicidad, en función también de la relación que hay entre el diámetro de salida y de entrada de esa, bueno, en realidad sería diámetro de entrada y de salida, porque si es una contracción estoy pasando de un diámetro determinado a un diámetro menor. Para un ensanchamiento lo mismo. En función del ángulo de apertura alfa de esa conicidad puedo determinar un coeficiente M, que ingresándolo en esta expresión, en la expresión que voy a destacar, ingresándolo en esta expresión, puedo determinar el coeficiente K, conociendo también la relación que hay entre el diámetro de entrada y el diámetro de salida. Bueno, yo por ahí no me detengo mucho en esto porque el enunciado del ejercicio directamente les va a proveer este valor, el valor que destaco con color rojo, para evitar estas deducciones que por ahí pueden quedar atadas a un criterio subjetivo de la persona que está resolviendo el ejercicio. Fíjense acá, válvulas, codos y T. El detalle técnico o el dato técnico no es el coeficiente K, sino que es la relación entre la longitud equivalente y el diámetro. Para válvulas, para codos, para T de derivación. Válvula de compuerta en distintos estados de apertura, completamente abierta, abierta a 3/4, abierta a la mitad. Válvula de mariposa completamente abierta. Bueno, para cada uno de esos accesorios y
en función de la posición de funcionamiento que tienen, va a corresponder una relación entre la longitud equivalente y el diámetro. Entonces, acá tengo una salida del depósito con tubería que ingresa al depósito, es decir, que hay una porción de la tubería de la cañería que penetra en el interior del depósito. De hecho, ahí en el dibujo se ve que hay una cierta porción de la tubería que ha penetrado en el interior del depósito. Entonces, el coeficiente K más desfavorable para esa condición va a ser igual a 1. Tengo también dos codos estándares. Y tengo también un ensanchamiento brusco, que si es un ensanchamiento brusco voy a volver si es un ensanchamiento brusco, entonces debo tomar como ángulo alfa de apertura 180 grados. Es decir, que no hay una conicidad entre la tubería inicial por la que está circulando el fluido y la tubería de salida o la tubería final por la que va a circular el fluido, por la que va a descargar el fluido. El ángulo alfa entonces va a generar 180 grados y le va a corresponder un coeficiente m. Ese coeficiente m lo ingreso en la ecuación del coeficiente K y me debería determinar un coeficiente de pérdida secundaria para ese ensanchamiento brusco que está planteando o proponiendo el sistema. Después tengo una válvula que me dice que es una válvula mariposa totalmente abierta. Nos vamos entonces a la tabla, válvula de mariposa completamente abierta, el coeficiente, la longitud equivalente sobre el diámetro es de 45. Todos valores adimensionales, ¿no? Bueno, acá al comienzo del enunciado del ejercicio están mencionadas esas cantidades. Codo estándar es de 30, longitud equivalente sobre el diámetro, es el dato técnico que me provee el material anexo. La válvula mariposa abierta, bueno, el 45, como dije recién, la salida del depósito K igual a 1. La entrada al depósito, bueno, esto no lo tengo que tener en cuenta porque el enunciado no menciona nada. De hecho, descarga sin hacer contacto físico con el material del depósito. Entonces, por favor, desestimar esta expresión. Deberían desestimar el coeficiente que está anotado ahí. No lo tengo en cuenta después en el análisis, no me acuerdo por qué lo coloqué en esta primera parte del ejercicio. Bien. Entonces tenemos diámetro inicial de 75 centímetros o 75 milímetros, sí. Sí, 75 milímetros ya trasladados a unidades del sistema internacional. Diámetro final de 150 milímetros, 15 centímetros, 0,15 metros. La longitud del tramo 1 es 50 metros, la longitud del tramo 2 es de 30 metros. 50, 30, sí, no recordar esos valores, sí, 50 y 30. La rugosidad absoluta de la fundición asfaltada es de 0,12 por 10 a la menos 3 metros, dato que lo podemos obtener de ese material anexo que recién compartí con ustedes, y pide determinar el caudal. Antes de comenzar con la resolución, ¿hay alguna duda al respecto? Por ahí, no sé si voy medio rápido, si hay algún aspecto que no se haya entendido, por favor, menciónenlo en el chat, así lo vuelvo a reiterar. Bien, tengo acá una pregunta. ¿Se toma 180 grados en el ensanchamiento porque es la condición más desfavorable? Sí, exactamente. Como dice que es la condición más desfavorable, va a ser cuando la apertura de ese cono
sea el mayor valor posible, que sería 180 grados. Fíjense, si reemplazo el coeficiente m, que es igual a 1, correspondiente para el ángulo de apertura de 180 grados, lo reemplazo en la ecuación del coeficiente de pérdidas secundarias, voy a obtener un valor de K igual a 0,5625. Obviamente teniendo en cuenta la diferencia que hay entre los diámetros de entrada y de salida de ese ensanchamiento. Voy a tener dos tramos acá, por lo tanto voy a tener dos pérdidas de energía diferentes, donde cada tramo tendrá su correspondiente coeficiente F y nada tendrá que ver el coeficiente de un tramo con el del otro. Desde luego que al hablar de secciones diferentes vamos a hablar de pérdidas de energía diferentes, justamente porque las pérdidas van a estar dadas o van a depender del diámetro de la sección y también van a depender de la velocidad de circulación que va a estar íntimamente vinculada con ese diámetro o con esa sección. Básicamente es esa la cuestión. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer para determinar el caudal? Lo que tengo que conocer es la velocidad de circulación del fluido en cualquiera de los dos tramos. Si conozco la velocidad de circulación del fluido en el tramo 1, bueno, la multiplico por la sección del tramo 1, ya que conozco su diámetro y obtengo el caudal. Si conozco la velocidad de circulación del fluido en el tramo 2, lo multiplico por la sección del tramo 2, ya que conozco su diámetro y obtengo el caudal. Desde luego que el caudal en 1 va a ser igual que el caudal en 2 o el caudal de cualquier sección transversal a la circulación, a la dirección de circulación del fluido que yo esté considerando a lo largo de mi sistema o entre el punto A y el punto B, que son mis límites del volumen de control que establecí arbitrariamente. Entonces voy a comenzar planteando Bernoulli entre el punto A y el punto B, que son dos puntos del cual aparentemente conozco sus propiedades. Como son dos depósitos abiertos a la atmósfera, la presión en A va a ser igual a 0, la presión en B va a ser igualmente a 0. La velocidad de circulación del fluido en A y en B va a ser lo suficientemente baja como para que yo lo pueda despreciar y entender que son iguales, o que son iguales a 0. Empiezo a simplificar términos de la expresión de la ecuación de Bernoulli y obtengo que la pérdida de energía total de mi sistema va a ser igual a la diferencia entre las alturas piezométricas del punto A y del punto B. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, las pérdidas de energías totales va a ser la diferencia entre la altura piezométrica de A y de B, que es dato del ejercicio y es de 7,5 metros. Bien, esas pérdidas de energías totales, como mencioné recién, va a ser igual a las pérdidas de energía del tramo 1 más las pérdidas de energía del tramo 2. Las pérdidas de energía del tramo 1, bueno, acá está expresado de otra manera, va a ser igual al producto entre el coeficiente de pérdidas totales por la energía cinética del fluido en el tramo 1 más el coeficiente de pérdidas totales, ya vamos a ver a qué hace referencia ese coeficiente de pérdidas totales, por la energía cinética del tramo 2. Espero que se esté viendo ahí el puntero del mouse que voy acompañando con lo que digo. Las pérdidas de energía del tramo 1. Las pérdidas de energía del tramo 1 o el coeficiente total de pérdidas de energía va a estar dado por el coeficiente F1 por la longitud del tramo recto sobre el diámetro 1, pérdidas primarias para el tramo 1, más. Vamos con las singularidades. Tengo dos codos estándares que van a estar dados por el producto del dato técnico, que es lo que está resaltado ahí en un círculo, remarcado ahí en esa circunferencia, el dato técnico, que es el cociente de la longitud equivalente y el diámetro, por el coeficiente F para el tramo 1. Por 2, porque son dos los codos estándares que tengo en el tramo 1. Más el coeficiente K de la salida del depósito, que no lo afecto por el coeficiente F,
más el coeficiente K del ensanchamiento brusco al pasar desde la sección 1 hacia la sección 2. Lo imputo en el tramo 1 porque el tramo 1 tiene menor diámetro, es decir, mayor velocidad. Y esa singularidad que me vincula a diámetros diferentes va a estar asociado a la energía cinética del tramo más crítico, o a la energía cinética mayor, es decir, la de sección menor, que en este caso sería el tramo 1. Agrupo convenientemente, hago lo propio con el tramo 2. Tengo el primer término, que es la longitud o las pérdidas primarias por los tramos rectos en el tramo 2, por la cañería recta en el tramo 2, las pérdidas de la válvula mariposa, cuyo valor técnico va a ser, o cuyo dato técnico va a ser el cociente entre la longitud equivalente y el diámetro, que lo debo afectar por el coeficiente F. Y el codo estándar, que en este caso va a ser uno solo, por eso es que no lo multiplico por 2. Bueno, agrupo convenientemente, ¿y qué va a pasar acá? Voy a tener lo siguiente, me va a quedar una expresión en función de nuevo de dos incógnitas, de la velocidad en el tramo 1 y de la velocidad en el tramo 2. Velocidad en el tramo 1 y la velocidad en el tramo 2. ¿Puedo expresar una en función de la otra? Sí, de hecho eso hice acá. Expreso una en función de la otra haciendo uso de la ecuación de continuidad. Velocidad 2 me queda igual al producto de la velocidad 1 por el cuadrado de la diferencia de los diámetros. Saco factor común esa velocidad incógnita y me va a quedar en función de los coeficientes de pérdidas totales, Kt1 más Kt2, que va a ser en función del diámetro, pero para cuyos coeficientes yo necesito saber el valor de f, que en este caso no me lo da como dato el ejercicio. Si no los debo deducir. Entonces, para calcular esos coeficientes f, lo primero que tengo que saber es cuál es el régimen de flujo de ese fluido. ¿Cómo puedo conocer el régimen de flujo de ese fluido? Sabiendo el número de Reynolds. El número de Reynolds, que viene dado por esta expresión, es igual al producto en el numerador de la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad absoluta, letra griega mu. El fluido es agua a 40 grados, entonces la densidad la puedo conocer, que es de 992 kilogramos por metro cúbico, el peso específico también, 9.732 newton sobre metro cúbico, y la viscosidad absoluta es 6,51 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Acá me olvidé de poner las unidades. Entonces, volvemos a esta expresión. Por favor, si no se está entendiendo, no tengo problema en explicarlo de vuelta. Háganmelo saber a través del chat, así lo vuelvo a reiterar y no quedan dudas. De esta expresión que estoy resaltando en color rojo, vamos a despejar la velocidad 1, que en este caso es la que puse en función, o es la única incógnita que me quedo, que va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad sobre las pérdidas de energía totales del sistema, sobre el coeficiente K total de pérdidas totales, que va a depender de los coeficientes de pérdidas primarias de cada uno de los tramos. Pero esos coeficientes de pérdidas primarias de cada uno de los tramos va a depender del número de Reynolds, o debo calcular el número de Reynolds para saber cómo puedo obtener analíticamente esos coeficientes F. El número de Reynolds viene dado de la expresión que mencioné recién, expresión que va a depender de la velocidad. Entonces, yo necesito calcular la velocidad para poder calcular el coeficiente F, para poder saber el coeficiente K total, de pérdidas totales, para poder determinar la velocidad, que justamente es la que necesito para conocer el número de Reynolds. Bueno, esto es una incongruencia matemática. Llego a una instancia de la resolución del ejercicio donde me encuentro con un momento donde para poder resolverlo, para poder conocer la velocidad, necesito conocer otro factor, que en este caso sería el coeficiente F. Y para poder calcular ese coeficiente F necesito conocer la velocidad. Entonces, para calcular un valor necesito justamente ese valor a los fines de poder reemplazarlo en la última expresión. Bueno, espero que este juego de palabras por ahí se haya entendido y se hayan dado cuenta en qué consiste esa incongruencia matemáticas. Y aquí es cuando empezamos a iterar. Es decir, a suponer un valor
a fin de poder destrabar esta incongruencia matemática y que podamos calcular definitivamente esa velocidad de circulación. En este caso concreto, cuando pregunte el caudal, la primera iteración va a partir de la suposición de que el número de Reynolds es igual a infinito. El número de Reynolds para la primera iteración, Reynolds', 1', va a ser infinito. Entonces nos vamos a la ecuación a través de la cual podemos determinar el coeficiente f cuando el régimen de flujo es turbulento y reemplazamos el número de Reynolds por infinito. Infinito a la 0,9 va a ser infinito, cualquier número dividido a infinito es 0, entonces me va a quedar que el denominador del coeficiente f va a ser igual al logaritmo natural de la rugosidad relativa sobre 3,7 elevado al cuadrado. Ahora bien, la rugosidad relativa depende del diámetro, entonces si tengo tramos de diámetros diferentes, voy a tener rugosidades relativas diferentes. Voy a tener la rugosidad relativa para el tramo 1, que va a ser la rugosidad absoluta, dato del ejercicio, 0,12 por 10 a la menos 3, sobre el diámetro 1, que era de 0,075. La rugosidad relativa en el instante 2 o en el tramo 2 es lo mismo, rugosidad absoluta del material sobre el diámetro de la tubería en el tramo 2. Entonces, haciendo uso de cada una de esas rugosidades relativas en la expresión del coeficiente f, y suponiendo que el número de Reynolds tiende a infinito, es decir, anulando el término ese que está pintado en color rojo, puedo determinar dos coeficientes f, uno para el tramo 1 y otro para el tramo 2. ¿Qué es lo que dice acá? Un coeficiente f1', porque corresponde a la primera iteración, y otro coeficiente f2', que corresponde a la primera iteración para el coeficiente de pérdidas primarias de la sección o del tramo 2. Bien, ahora arribé a dos coeficientes f. Y lo que hago entonces es reemplazarlo en la expresión del coeficiente de pérdidas totales para poder determinar lo que está dentro del corchete. Y que estoy resaltando ahí con el puntero del mouse. Entonces reemplazo el coeficiente que obtuve, el coeficiente f que obtuve para el tramo 1, y lo multiplico por el tramo recto de cañería en el tramo 1, sobre el diámetro del tramo 1, más 2 veces los codos estándares, más la salida del depósito, más el ensanchamiento, y ahora me analizo lo que sucede en el tramo 2. Coeficiente f2 para la iteración 1, que es el valor que obtuve previamente, 0,0186, que afecta al tramo recto de la cañería en el instante 2, sobre el diámetro de la cañería 2, la válvula mariposa, el codo estándar, por la energía cinética, perdón, por la diferencia de los diámetros elevado a la cuarta, porque ahí expresé la velocidad del tramo 2 en función de la velocidad del tramo 1. ¿Qué voy a obtener? Un coeficiente de pérdidas totales prima para la primera iteración, con el cual lo voy a poder reemplazar en esta expresión inicial a fin de poder determinar la velocidad de circulación del fluido en el tramo 1 para la primera iteración. Con esa velocidad del tramo 1, haciendo uso de la ecuación de continuidad, que es lo que estoy destacando ahí con el puntero del mouse, voy a poder obtener la velocidad 2. Lamentablemente para ustedes el ejercicio no termina acá. ¿Qué van a hacer con estas velocidades? Van a calcular nuevos números de Reynolds. El número de Reynolds para el tramo 1, 2', la segunda iteración, haciendo uso de la ecuación de el número de Reynolds. Con las velocidades que han obtenido de la primera iteración, la van a reemplazar en la expresión que está destacada en la pantalla. Y van a obtener nuevos números de Reynolds. Y ahora van a repetir el cálculo de los coeficientes f, pero no suponiendo que el número de Reynolds es infinito, sino suponiendo que el número de Reynolds es el valor al cual han arribado haciendo uso de esas velocidades calculadas en el instante en la primera iteración.
Sin duda es que van a obtener valores de un coeficiente f diferentes a los valores del coeficiente f de la primera iteración. Lo que van a hacer es valorar esos coeficientes al segundo decimal, es decir, lo van a redondear con la técnica adecuada al segundo decimal y lo van a comparar. Si los coeficientes f de la primera iteración son iguales que los coeficientes f de la segunda iteración, el ejercicio termina acá. Si son diferentes, deben seguir. Con estos coeficientes f los reemplazan en la ecuación del coeficiente de pérdidas totales, que lo estoy destacando ahí con color rojo. Van a obtener un nuevo coeficiente de pérdidas totales. Van a obtener un nuevo coeficiente K de pérdidas totales. Con ese coeficiente K van a calcular una velocidad en el tramo 1, 2'. Con esa velocidad en el tramo 1, 2', van a calcular la velocidad 2 para la segunda iteración, haciendo uso de la ecuación de continuidad. Y con esas velocidades definitivamente van a calcular el caudal, que es lo que le pide determinar el ejercicio. Podrán calcularlo con una de las velocidades y utilizar la otra velocidad justamente para comprobar que el caudal sea exactamente el mismo. Entonces, el paso es, como mínimo van a tener que hacer 2 iteraciones, porque la primera iteración es la suposición de que el número de Reynolds tiende a infinito o es igual a infinito, tiende a infinito. Entonces, a partir de esa primera iteración que parte de la suposición del número de Reynolds, van a calcular la segunda iteración. Y van a comparar los coeficientes f de la primera y de la segunda iteración. Si los coeficientes f son iguales, valuados al segundo decimal, el ejercicio termina y toman como resultado final los valores que obtienen de la última iteración a la cual arribaron. En este caso sería la segunda iteración. Es bastante complejo, bueno, por ahí es un juego de palabras que se hace muy difícil interpretarlo. Es complicado cuando las clases se dan de forma presencial entenderlo. Supongo que de manera virtual la complicación es mucho, mucho mayor. Sí, bueno, acá tengo una pregunta, siempre se hace con el índice de Reynolds. Cuando pide caudal, sí. Cuando pide caudal, sí. Cuando pide diámetro, hay una expresión que hay que suponer de ese diámetro. Yo no quiero ahondar mucho en ese tema. Esta parte de esta unidad se la comenté y la expliqué en clase, la traté de explicar aquí en clase porque José me lo ha pedido, que veamos puntualmente esto de las iteraciones. Si les toca ejercicios con iteraciones en el parcial, van a ser solamente para calcular caudal. Y eso me voy a comprometer yo de que así sea. Le voy a decir a José que solamente porque meternos en la otra forma o en el otro caso de problemas para iterar no tiene sentido. No tiene sentido porque es aprender una ecuación nueva y el procedimiento de cálculo es básicamente el mismo. Cuando lo que le pide el enunciado es calcular el diámetro, hay que suponer una ecuación para ese diámetro y a partir de esa suposición proseguir a resolver el ejercicio. Si les toca ejercicios con iteraciones o si José decide incluir en el parcial ejercicio con iteraciones, José García decide incluir en el parcial ejercicio con iteraciones, les va a tocar solamente para calcular el caudal, que deberán resolverlo a través del método que acabamos de ver con las iteraciones, partiendo de la suposición del número de Reynolds, entendiendo en la ecuación del coeficiente f, de que el segundo término que forma parte del argumento del logaritmo natural es igual a 0, justamente porque el denominador de ese segundo término es infinito, el numerador es un valor finito sobre infinito es 0, y proseguir resolviendo esa primera iteración a partir del cálculo o del razonamiento que acabamos de ver. Obteniendo coeficientes f para la primera iteración hay que ser bastante ordenado y prolijo al momento de analizar el ejercicio justamente para evitar complicaciones. Recuerden eso de expresar una velocidad en función de la otra, haciendo uso de la ecuación de caudal, que es algo que vimos en el ejercicio anterior.
Bueno, Profe, una sí, pregunta. Me sí, perdí en el ejercicio. La primera interacción es suponiendo el número de Reynolds que calculamos los coeficientes F y llegamos a dos valores de velocidad. sí. La segunda interacción, ¿a partir de qué se hace? Con esos valores a los que arriba en la primera iteración, estoy destacando que los voy a destacar acá con color rojo. Con estos valores a los cuales arribó en la primera iteración, va a volver a calcular el número de Reynolds. Bien, Número de Reynolds que estará dado por esta ecuación, sí, donde acá va a tener velocidades para cada tramo, porque son tramos de secciones diferentes, va a hacer uso del diámetro correspondiente a cada uno de esos tramos, la claro, densidad y la viscosidad absoluta son datos del ejercicio, entonces va a obtener dos nuevos números de Reynolds. Número de bien, Reynolds para el tramo 1, para la segunda iteración 2', y el número de Reynolds para la segunda iteración 2'. Con esos nuevos números de Reynolds va a calcular, va a recalcular un coeficiente f. Ya no va a suponer que el número de Reynolds es infinito, sino va a asumir un valor finito que es el que previamente ha calculado. Y desde luego va a tener dos coeficientes f nuevos. La bien. rugosidad relativa va a ser la misma, porque la rugosidad absoluta no cambia y el diámetro de la tubería en cada uno de los tramos tampoco cambió. Lo que va a cambiar ahora es que el número de Reynolds no es infinito, no tiende a infinito, sino que asume un valor distinto de cero. Claro, Profe, habría que ver si el flujo es laminar o turbulento, digamos, para saber qué fórmula del coeficiente F usar, ¿verdad? Sí, debe suponer entonces de que es turbulento. Bien. Sí, había por ahí otro alumno que estaba... sí, esa sería la incongruencia matemática que decía, ¿o no? Claro, la incongruencia matemática se produce en este instante, o acá, donde yo despejo la velocidad 1 y obtengo el valor que tengo a la izquierda. La raíz cuadrada de en el numerador, dos veces la gravedad, por las pérdidas de energía totales sobre el coeficiente K total. Las pérdidas de energías totales las deduje previamente a través de Bernoulli. Pero tengo un coeficiente K que para resolverlo necesito los coeficientes F. Y para resolver los coeficientes F necesito las velocidades, que es lo que yo tengo que calcular. ¿Se entiende cuál es la incongruencia? Sí, profe. O sea, para calcular la velocidad necesito el coeficiente K total, que involucre esa velocidad. Entonces, para calcular un valor necesito ese valor para conocer el denominador. En el caso anterior, los coeficientes F ya eran datos del ejercicio. Entonces ya podían resolver esta parte del enunciado. Acá no, no son datos del ejercicio, justamente lo tengo que deducir, determinar. Por eso parto de la suposición de que el número de Reynolds sea infinito, justamente para destrabar o para conocer un primer valor de ese coeficiente f. ¿Estamos? Esto es lo que entiendo como infinito, justamente para evitar tener que utilizar la velocidad que depende o que forma parte de la ecuación del número de Reynolds. Espero que se haya entendido cuál es la incongruencia matemática y por qué comienzo a iterar. Bien, ¿hay alguna otra duda al respecto de esto? Profe, ¿esos ejercicios, este tipo de ejercicios que acabamos de ver, están subidos en algún lado? No sé cómo se han manejado con el ingeniero García a través de la universidad virtual, Sí, por autogestión nos subió un par de ejercicios, pero de este tipo por lo menos yo no había visto hasta lo... pero ¿y la guía esa era la guía que elaboró el ingeniero García? Sí, supongo que sí lo acabé de subir a autogestión, pero no había visto este tipo de ejercicios que acabamos de ver, por eso. O sea, así como más complicados. Bueno, sí, están subidos en la universidad virtual, están subidos las guías que uso yo como Ah, referencia. bueno, A ver, perfecto. este tema de las iteraciones no es un tema que yo lo incluya en los parciales. García tampoco suele incluirlo. Él me pidió que lo haga hoy, que se lo comentara hoy. Lo van a tener que charlar con ellos, con García, hasta dónde, entre parcial, a qué temas incluye, qué tema involucra, qué tema no.
Bueno, acá me dice estamos muy atrasados con el profe. Bueno, de todas maneras, lo que vimos hoy es lo último que se suele dar en un año lectivo convencional. Tubería en paralelo, en serie, es anterior a tubería en paralelo que no se sabe ver. Y tuberías en serie, yo lo terminé de dar el lunes pasado también con la comisión de la mañana. O sea, que si es este el tema, que si los temas anteriores a tubería en serie los han visto, no es que están atrasados. Pero en la universidad virtual en cada unidad están subidas las guías. La 11, que es tubería en serie, no está subido. De todas maneras, lo puedo subir o le voy a pedir a García que lo suba para evitar pasar por encima de él, pero yo le voy a decir que le suba este ejercicio. Estoy viendo que no puedo compartir archivos a través del chat. Bueno, le voy a pedir al ingeniero García que suba este ejercicio, el que vimos recién, la guía y el material anexo para que tengan. Para practicar. No sé sinceramente cuál es el material en que se basa el ingeniero García. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a este ejercicio, al anterior? Yo le voy a pedir a García entonces que arme la clase virtual para el próximo sábado después de las 13 horas. Por ahí no es este un tema muy ideal para darlo así en forma virtual. Le voy a pedir a García que arme el Zoom para después de las 13 horas. Bueno, si quedó todo claro, si no hay dudas, nos vemos. Que tengan buena semana y buen parcial, sea en la fecha que sea. Que anden bien.